esta hora queremos rogarte una petición muy especial, que tú bendigas la vida de tu siervo Rolando, que tú bendigas la vida de tu sierva Ángela, Señor Dios, donde quiera que ellos están, Señor Dios, con la vida de Jonathan, Padre mío, Señor Dios, bendice sus vidas, Padre. Yo creo, Señor Dios, que tú los has llevado, Señor Dios, porque, Padre mío, Señor Dios, tú vas a usar sus vidas, Dios, vas a usar sus vidas tremendamente, Padre mío, Dios. Te doy gracias también, Señor Dios, porque la deuda, Señor Dios, las deudas que tenemos con el gobierno, Dios, de este estado, Señor Dios, Padre, las estamos poniendo en claro, bendito Jehová, y eso es bíblico, Padre, eso viene en tu palabra, Señor Dios, que paguemos, Señor Dios, nuestros impuestos, que paguemos, Padre mío, Señor Dios, lo que tenemos que pagar, Señor Dios, y honramos también a nuestras autoridades, Señor Dios, haciendo estos pagos, Padre, y sabemos, Dios, que al hacerlo, te honramos primeramente a ti, bendito Jehová de los ejércitos, y tú eres el que pones en nuestro corazón el querer como el hacer. Alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús, amén. No se siente usted cansadito, esta unción, hermanos, está rica la unción, hermanos, está bonito, está sabroso, amén. Y bueno, como ya les dije, pues nuestros pastores tengo que salir a predicar. Yo no sé si ya lo tenían programado o no. Sí, a mí apenas me dijeron anoche que llegamos de Otumba, una iglesia también que es parte de nosotros, hermanos. Fuimos bendecidos, hermanos, fuimos bendecidos los que fuimos. Al último tuvimos algunos contratiempos de que no alcanzábamos a pagar, pero bueno, finalmente Dios es bueno, hermanos, y provee de todo. Entonces, pues ya liquidamos a los choferes, ya les dimos su pago, entonces regresamos con bien, entre comillas, pues, porque bueno, mi esposita ahí no se ven los topes, hermanos, o sea, entonces yo creo que el chofer no vio el tope y saltaron mis hermanas, saltó mi consuegra, saltó Dulce Angélica, Dulce mi esposa y Ángel, saltaron hasta arriba. Y pues bueno, a mi esposa sí se le complicó ahí su cadera, hermanos, entonces anda medio adolorida, pero gloria a Dios, hermanos, llegamos con bien, fue una gran bendición. Reciban saludos de nuestro hermano Julio, nuestra hermana Tere, también una misión que tienen allá, entonces se llama Roca. Dios les dio un nuevo nombre, perdón, Dios les dio un nuevo nombre, Roca de Salvación. Bueno, ya el pastor les irá a decir, pero ya les dio un nuevo nombre, o sea, ya no nada más es Roca, sino ya tiene un nombre más ampliado. Amén. Entonces, bueno, gloria a Cristo. Roca de salvación para las almas, para vida. ¿Quién fue conmigo? Para vida eterna, algo así, ¿no? Bueno, entonces, roca de salvación para vida eterna. Bueno, por ahí andaba, ya ves, o sea, luego se me van las cabras, hermano, las cebras y los borregos y todo. Amén. Entonces, gloria a Cristo. Vamos a nuestro tema, hermano, vamos a ver, hermanos, qué tiene preparado Dios para nosotros. Un tema, hermanos, que bueno, tengo aquí, hermanos, que me regaló en la semana, hermanos, es un llamado para servir en la iglesia local. Un llamado, ¿sí? Un llamado para servir en la iglesia local. Está fuerte la unción, hermano. No siente así que así, está fuerte la unción, gloria a Dios. Un llamado para servir en la iglesia local. El objetivo, tenemos un objetivo, hermanos, a través de este estudio, a través de esta prédica, hermano, identificar las características de un llamado al trabajo dentro de la iglesia local, o sea, comprendiendo que fue Dios quien nos puso en este lugar específico para realizar una actividad específica, que nuestro objetivo es y será no descuidar el servicio al que hemos sido llamados a realizar. ¿Y quién es el que nos llama, hermanos? ¿Quién es el que nos llama? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer. Pero aquí hay algo bien importante, hermanos. No todos podemos ocupar un puesto, hermanos, al servicio si no es bautizado. Amén. Es un requisito. ¿Sí me entiendes? Es un requisito. ¿Por qué? Bueno, porque es bíblico. Amén, es bíblico. Los apóstoles fueron primeramente bautizados, ¿sí? Y después fueron, ¿qué? Después fueron llamados, después fueron escogidos por Jesús.
¿sí? Y entonces ya después ellos, ¿sí? Cuando el Señor Jesús les enseñó cómo se hacían las cosas, dice la Biblia que ellos también, después que bautizaban a los que llegaban. Pero ya había una persona, hermanos, que bautizaba, Juan el Bautista. Amén. Todo esto es bíblico, es histórico. Entonces, pero el Señor Jesús, ¿sí? Empieza ¿qué? A llamar a sus discípulos. Ahora que hay algo bien importante, hermanos, de comentarte. El Padre tuvo sus discípulos. Amén. El Padre tuvo sus discípulos. Todos aquellos profetas y reyes que hicieron la voluntad de Dios son sus discípulos del Padre en el Antiguo Testamento. Amén. En el Antiguo Testamento. Y entonces, el Señor Jesús también tuvo sus discípulos. Amén. Y entonces yo te preguntaría hoy, en este día, nosotros ahora, ¿de quién somos discípulos? ¿De Jesucristo o del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo. O sea, Jesús nos mandó a ser ¿qué? Discípulos. ¿Sí? Pero el discipulado de Jesús fue más allá. ¿Sí? Fue más allá. Entonces, ahora, ¿por qué del Espíritu Santo somos salvos? Porque el Espíritu Santo es el que ahora se mueve. ¿Es Jesús? Ok, sí, es Jesús. Pero algo que nos tiene que quedar bien en claro, hermanos, es que si está el Espíritu Santo, está Jesús y está ¿quién? Y está el Padre. Amén. Pero nosotros somos ¿qué? Somos discípulos del Espíritu Santo. Por eso en su palabra Él nos llama, nos dice, hermanos, he aquí yo me voy, les dice a sus discípulos. He aquí yo me voy al Padre, ya me voy de donde yo vengo. ¿Sí? Ya he cumplido la voluntad de mi Padre, ya he cumplido lo que Él me mandó a hacer. Me voy, pero no los voy a dejar solos. Dice, les mandaré otro consolador. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestro consuelo también es el Padre y el Señor Jesús, y también ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces dice, les mandaré otro consolador. Entonces el que se mueve en este ámbito, hermanos, en la iglesia, ¿sí? Es el Espíritu Santo. Por eso es que es una guerra sin cuartel, hermano, porque todo es espiritual. Ahora ya no es como antes. Ahora, ¿qué era más fácil? ¿Agarrar qué? Pues agarrar espadazos a los que eran nuestros enemigos. ¿A poco no era más fácil? Ah, pues sí, pues yo tengo una espada, ¿no? Y de volada, pues era más fácil. Hoy no, hermanos, hoy es espiritual. Nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, sino contra toda potestad que se mueve en los aires. Amén. Entonces, pero Dios fundó una iglesia. Dios fundó una iglesia, y de esa iglesia, hermanos, se deriva ¿qué? Todas las congregaciones. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo se llama su iglesia local? Ministros del Nuevo Pacto en Peñera. Amén, así se llama su iglesia local. Pero todos nosotros, todas las iglesias y todas las congregaciones más bien, formamos una sola iglesia, un solo cuerpo. Amén. Entonces somos discípulos del Espíritu Santo. Amén. Somos discípulos del Espíritu Santo. No le trae confusión esto, hermanos, y no para ampliarlo más. No le trae confusión, es obvio, hermano, que somos hoy discípulos del Espíritu Santo, hermano, pero también está Jesús, porque decimos, en el nombre de Jesús, hace ratito que estábamos hablando, ¿qué decíamos? Y en el nombre de Jesús derrumbamos, y en el nombre de Jesús declaramos, ¿sí? Entonces el nombre de Jesús tiene poder. Entonces, por supuesto que también somos discípulos de Jesucristo, por su palabra, porque somos sus seguidores. Somos seguidores de Él, pero el que rige, ¿sí?, nuestras vidas es el Espíritu Santo. Por eso es que hay un bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces fuimos llamados para algo, queridos hermanos. Fuimos llamados para algo. Fuimos puestos por Dios por algo. Pero para que se cumpla ese propósito en nuestras vidas, tenemos que pasar
tenemos que pasar el proceso del bautismo, o sea, tenemos que ser bautizados. Sí, es un requisito, hermanos, porque en las iglesias donde Pablo iba, hermanos, ¿era qué? Era un requisito. ¿Sí? Ahora, en cada una de las congregaciones, hermanos, hay reglamentos. Hay reglamentos, ¿sí? Pero yo te quiero enseñar, hermanos, los reglamentos que Dios puso en esta iglesia. En esta. ¿Sí? Y son lineamientos que Dios le ha dado ¿a quién? A nuestros pastores, porque son los encargados de este rebaño, de esta iglesia, de esta congregación. ¿Sí? Y es el pastor, y son los pastores los que son los administradores, o sea, administran los bienes, los talentos ¿de qué? De la iglesia. Para eso fueron llamados. ¿Y dónde viene? Bueno, viene en la Biblia, hermanos. Vamos a tratar de entenderle. Vamos a tratar de entenderle. Amén. Vamos a tratar de entenderlo y de ponerlo en práctica, hermanos, porque esto es importante. Entonces, ya les dije cuál es el objetivo. Ahora, la introducción, hermanos, déjenme decirle que la introducción es 1 Corintios 12:1. Vamos a Corintios, por favor. Vamos a Corintios 12:1. Vamos a checar esto importante. Amén. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaban llevándonos, como os es llevado a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Amén? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos. Él es el mismo. Pero cada uno se les da las manifestaciones del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Porque a esto es dado por el Espíritu. Palabra de sabiduría, otros palabra de ciencia, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vienen varios espíritus, ¿sí? Varios dones más bien, ¿sí? Varios dones espirituales. Entonces, ¿esto es para qué? Para la iglesia, para usted y para mí, ¿sí? Entonces, esto es para nosotros, pero también hay objetivos. O sea, hay objetivos que vemos aquí que están plasmados. Amén. Entonces, uno de los objetivos que tenemos en la introducción, hermanos, ¿sí?, a esta enseñanza es que no ignores los dones espirituales. O sea, ¿qué es lo que Dios tiene en ti? ¿Qué es lo que Dios puso en ti? Dones espirituales. Amén, dones espirituales. Y lo que yo les decía en la introducción, ¿sí? Bueno, parte de la introducción, que el Señor, o sea, que nosotros éramos, ¿qué? Discípulos de ¿qué? Del Espíritu Santo, pero dice que el Señor, ¿qué? Es el mismo. Sí, o sea, que Dios es el mismo. Sí, o sea, que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, es el mismo que ¿qué? Que hace todas las cosas y que nos está dando, ¿qué? Esos dones espirituales. Amén. Amén. Entonces, bueno, ahora, que no ignores, punto número 1, que no ignores los dones espirituales. O sea, no los ignores. Dios puso algo en ti. Amén. Ahora, el punto número 2 es ¿para qué? Para la iglesia. Para la iglesia. ¿Sí? Y sabiendo que erais gentiles y que eras llevado como, fíjate cómo cómo cataloga Dios a que es llevado como gentil, como un ídolo, que es llevado de aquí para allá. O sea, ¿cómo es esto? Así dice aquí, ¿no? Como un ídolo. Ahora ya no es como un ídolo, ahora ya tienes una enseñanza, ahora ya tienes una doctrina, la doctrina de Jesús que vino a dejar. Entonces ahora ya no eres como los ídolos, porque fíjate, si te das cuenta, ¿qué pasa? Hemos estado viendo los viernes mayordomía, ¿sí? Hemos estado viendo, ¿qué hacen los mayordomos? Estamos hablando de los pueblos. Cargan ¿qué? La imagen y la llevan a tal casa o la mueven a toda la colonia, ¿sí? Esto es un movimiento espiritual, hermano.
déjame decirte que no es así de que la llevan y no pasa nada. No, hermano, está formando un territorio. Entonces estos son dones espirituales que tienes que estar checando. Entonces por eso es que ahora somos discípulos del Espíritu Santo, porque ahora lo que sucede ya no es que ya no te vienen a invadir físicamente como antes en los pueblos. Ahora te vienen a invadir espiritualmente, ideas, ideologías, mitos, leyendas. Se dice que en aquel entonces, ¿sí me entienden? Entonces, todo esto ahora, hermanos, se mueve por lo espiritual. Por lo espiritual. No sé si se han dado cuenta, hermanos, obviamente nuestros pastores no estuvieron hoy. Hoy teníamos programado, hermanos, volver a orar por cada una de las personas que están sirviendo. ¿Se acuerdan que hace un mes estuvieron orando por su vientre? Yo no sé cuántos de ustedes experimentaron algo, pero en lo personal, hermanos, aunque yo no soy mi vientre no produce como el de la mujer, hermanos, yo sentí que de mí, hermanos, de mi vientre, fue arrancado algo. Esto se mueve espiritualmente. Yo no sé, alguien de ustedes, si alguien oró, si oraron por ustedes, si sintieron algo. Yo no sé, hermano. ¿Pero por qué? Porque todo esto se mueve espiritualmente, hermanos. ¿Sí me entienden? Entonces, tenemos que identificar los dones que Dios ha puesto en nuestras manos. Y los tenemos que hacer, ¿qué? Reproducirse. Los tenemos que hacer, los tenemos que activar para que hagan el bien a la iglesia, porque para eso hemos sido llamados. Ahora, vamos a tomar de ejemplo algo bien importante, la misma creación de Dios. ¿Para qué puso Dios el sol? Para alumbrar. ¿Y para qué puso la luna? Y es creación. Ahora usted como creación viene a ser parte del pueblo de Jesús, del pueblo de Dios, viene a ser hecho ¿qué? Hijo cuando usted cree. Y cuando es bautizado se aferra más a esa creencia. Y entonces se activa ¿qué? El ministerio al cual Dios lo ha llamado. Si en este caso, hermanos, si no hemos sido bien nosotros en pensar cuál es nuestro llamado, cuál es el ministerio que nosotros tenemos, ¿para qué fuimos llamados? Estamos equivocados. No es así. Dios no llamó a gente, Dios no nos salvó a usted y a mí para venir a ocupar un lugar nada más, un espacio. No, lo llamó para algo específico, una tarea específica. ¿Para qué es? Dios no quiere que seamos del montón. Dios quiere que cumplamos sus propósitos. Allá afuera, hermanos, hay mucha gente necesitada. Mucha gente que necesita de Dios. Si nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios Altísimo, del Padre, tenemos necesidades espirituales, cuanto más imaginémonos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos que no han creído en Jesús y más a la gente de afuera. Están perdidos, hermanos, están muertos. Y Dios te ha llamado a ti, a este lugar, para que hagas algo. Y lo voy a decir, espero que no es mi intención ofenderlos, hermanos, lo digo con mucho amor, hermanos. Dios no nos llamó, hermanos, para como los animales. ¿El animal qué es? Nace, se reproduce y muere. ¿Sí? Eso no más hacen los animales. ¿Sí o no? Pero si se dan cuenta, ¿todavía qué? Todavía tiene algo más. Una gallina nace, pone huevos, se reproduce y después muere. Pero también su carne, ¿qué sirve para qué? Alimento. Amén. Entonces, así pues, Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos, o sea, que vayamos más allá. Que muéramos, ¿qué? Que muéramos al pecado, que muéramos a las concupiscencias y que seamos, ¿qué? Seamos de alimento para otras personas. Y es bíblico, te voy a decir por qué es bíblico. El Señor Jesús dice, el que no comiere de mi carne y no bebiere de mi sangre, no es santo.
Entonces vea cómo es bíblico. Entonces mire, la gente de afuera, sus vecinos, los que están en tu trabajo, los que están en la escuela contigo, o sea, la actividad que tú realices, en el ámbito donde tú te muevas, ¿sabes por qué Dios bendice a esa gente? Por ti, porque tú estás ahí. Hermano Lázaro, ¿sabes por qué Dios bendice a la corporación? Por ti. ¿Por ti? ¿Por qué bendice a sus vecinas, hermana Estela? ¿Por usted? Entonces así, en mi retorno bendice Dios a la gente. ¿Por qué? Por mí. Porque yo soy luz, porque yo soy sal de esta tierra y la sal da sabor. Entonces, ya te das cuenta, hermanos, cómo fuimos llamados para algo. Si inconscientemente nosotros sabemos que tenemos bendición a otras personas, imagínate si hacemos el trabajo específico para lo que Dios nos ha mandado a traer, para lo que Dios nos ha llamado, para lo que Dios te ha escogido, para lo que Dios te ha llamado a que fueras. Fuéramos una potencia, hermano. Pero sin embargo, ¿qué? Sin embargo, la iglesia está durmiendo. Sin embargo, la iglesia no quiere ponerse las pilas. La pila es el fuego del Espíritu Santo. Tienes que activar tu espíritu. Si te mandó a predicar, tienes que predicar. Si te mandó a evangelizar, porque también, o sea, no es una cosa es predicador y otra cosa es evangelista. Si te mandó a imponer manos sobre los enfermos, ve y impone manos a los enfermos. Si tú sientes esa necesidad cuando vamos en la calle, en el pecero, en el camión, en el metro, vemos a alguien enfermo, no nos decimos, pobrecito. Sientes la necesidad de orar por ellos y no lo haces. No, ¿qué van a decir? Que se van a enojar. ¿Sí o no? Dios lo está poniendo en ti, hermano. Para eso fuiste llamado, pero no lo hacemos. Porque no aprendemos a escuchar que el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Sí me entienden? El Espíritu Santo vive en nosotros. O sea, ya no va a venir Jesús. O sea, Jesús ya no va a venir a decirnos lo que tenemos que hacer. Ya todo está escrito. Y por eso nos mandó a otro consolador. Y ese consolador nos va a guiar. Vive en mí, vive en ti, en cada corazón de nosotros. Vive el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nos debemos de comportar? Como templo y morada del Espíritu Santo. Y aquí hay algo bien importante cuando nosotros están allá adentro. Porque luego a veces se andan tatuando, porque luego a veces se andan perforando los hombres. Es cuerpo, es el cuerpo de Cristo. ¿Quién vive en mí? Entonces esta casa, ¿de quién es? Del Espíritu Santo. Entonces imagínate si tú le das mal uso a esta casa, la adulterio, fornicación, ver pornografía. No son mis ojos, son los ojos de Cristo, del Espíritu Santo. Entonces vean pues cómo de repente, hermanos, olvidamos los principios y la visión de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Como individuos, como hijos y como miembros de esta congregación. Algunos ya han identificado sus dones. Hay maestros, van a ver los jóvenes, ¿sí? Hay el ministerio de pandero. Es un ministerio. ¿Y sabes qué es guerra? Es guerra espiritual. ¿Sabes que Dios puso a los de alabanza? Es guerra espiritual. ¿Y qué me dicen los de intercesión? Están orando, hermanos. Pero si nosotros no hemos identificado para qué fuimos llamados, hermanos, y perdónenme, pero igual, o sea, ¿sí saben lo que son los parásitos? Sí, o sea, perdónenme, pero es que es así. Los parásitos, ¿qué hacen? Nada más comen, ¿y qué? Engordan, ¿y qué? Y van a defecar. A veces se reproducen. Si tú te das cuenta, hermanos, en el estómago, dicen los médicos que tenemos parásitos. Hay parásitos que no son iguales. Si tú te das cuenta en el metro, bueno, yo porque viajo en esa limusina, ¿sí? En el metro hay varios, dice, ten cuidado con las lombrices y los parásitos. No hay uno igual, son diferentes. No se reproducen, nada más comen, viven y van a ver. Entonces, no somos eso, hermano. Perdonen, no quiero ser agresivo, hermano. No, yo lo digo con el amor de Cristo y el amor que yo les tengo a ustedes, hermano.
Sí, a lo mejor por eso me atreví a decirlo. No somos eso, hermano. Somos hijos. Somos gente que vale la muerte y la sangre de Jesús. Somos seres importantes. Somos los más importantes, hermano. Como iglesia, como cuerpo de Cristo. Porque somos ¿qué? Somos la novia, la futura esposa. ¿No le da gusto eso, hermano? Y pues los ministerios, tenemos que identificar, hermano, tienes que activarte, de verdad, hermano. Tienes que activarte, ¿por qué? Porque la gente te necesita, hermano, hermana. Tus hijos, tus hijas, tus seres queridos, tus tíos, tus abuelos, te necesitan. Necesitan que les estés hablando de Dios. Necesitan que estés orando por ellos. Tienes que activar tu ministerio, querido, querida. Dios no te llamó nada más para que vengas a calentar la silla, para que vengas a la iglesia cada vez que quieras. No, hermano querido, esto va más allá. Sí es verdad, hermanos, que tenemos actividades, sí es verdad, hermanos, que pues sí, hermanos, pero tenemos que hacer lo posible, hermano, hermana. Y mira, por un justo, vale la pena morir, decía el Señor. Por un justo. Entonces, ¿qué pasa si de repente tu esposo, tu esposa, no puede venir? Ven tú, querido hermano, querida hermana. Ven tú, si de repente tus hijos ya son grandes, mándalos, llévalos a la iglesia. Pero es importante, por ese uno, hermano, la familia va a ser bendecida. Yo tengo una familia de 6. Y si, por ejemplo, yo no puedo ir porque me toca trabajar, pues va a ir mi esposa. Y si pueden ir mis hijos, pues qué bueno. Lo que ellos reciban, la bendición que reciban en la iglesia me va a alcanzar a mí, que tengo que ir a trabajar ese día. Pero sin embargo, ¿qué decimos? No, es que pues, no va mi marido, no, hermano. Permíteme decirte que no es lógico eso, no es correcto. Tú tienes que buscar ayuda. Si tu esposo le toca trabajar, tú tienes que tomar el lugar de tu esposo y llevar a tus hijos a la iglesia. Así es. Lo veo con algunas familias, con algunos no. Pero de todos modos, hermanos, la palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios es para todos. Entonces, toma lo que a ti te toca, póntela. La palabra de Dios es para qué, hermano? Para redarguir, para enseñar, para corregir a los santos. Para eso es la palabra de Dios, queridos. Para corregir, para instruir a los santos. Nosotros somos santos. Somos santos. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que identificar, ¿sí?, para qué fuimos llamados. Los de intercesión, que bueno, ya están en los de intercesión. Pero vemos muchos que no hacemos ninguna actividad, hermanos. No hacemos ninguna actividad. Ahora también para esto, hermanos, se requiere mucho de buscar de Dios. Hermanos, nos pesa mucho buscar de Dios. Nos pesa la oración. Nos pesa mucho, de nosotros nos pesa. El grupo de intercesión, hoy nos reunimos 1 hora más tarde. No vi gente de intercesión. ¿Qué pasó, hermano? ¿Dónde estaban? Entonces, si Dios te puso como la luna y el sol, para que salieran todos los días o todas las noches, y enseñorearas, la luna enseñorea sobre la noche, y el sol enseñorea en el día. Ellos sí saben su función, y no tienen vida. Entonces nosotros somos seres racionales, razonamos. Entonces, ¿para qué fuiste llamado, querido hermano? Tienes que tomar el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. El don que Dios tiene, que te puso en tus manos, lo tienes que, ¿qué? Lo tienes que activar. Lo tienes que activar, querido. ¿Para qué? Para aquí y para los de afuera. Y hace rato en el discipulado vimos que Dios te dio primeramente una iglesia. Y esa es tu familia. Hay un sacerdote en cada familia. Si el varón de repente no puede o no quiso, la mujer lo toma. ¿Sí o no? La mujer lo toma. Y si de repente no, por ahí algún hijo, toma el sacerdocio y empieza a orar. Empieza a orar. Empieza a orar. Y Dios empieza a bendecir a la familia por él o por ella.
Hace algunos años, hermanos, nosotros nos alejamos de cuando llegamos a Cuatro Vientos, pensamos que, pues, que ya no había una iglesia como allá aposento alto, nosotros vivimos en Naucalpan, ¿sí? Buscamos algunas congregaciones que no nos gustaban, tuvimos mucho tiempo sin congregarnos, mucho tiempo. Dios nos seguía bendiciendo, claro que Dios nos seguía bendiciendo. Y un día, hermanos, mi hija, algunos de ustedes conocen a mi hija Ilse, estaba, pues no muy pequeña, pero era joven, era adolescente, y me dijo, ¿qué, papá? ¿Por qué ya no oramos? ¿Por qué ya no vamos a la iglesia? ¿Por qué ya no leemos la Biblia? Y empezamos, hermanos, a ponerle atención, porque ella empezaba a leer la Biblia, empezaba a orar, la veíamos, estaba leyendo la Biblia, y entonces nos redarguyó el Espíritu Santo. Entonces dijimos, bueno, y gracias a Dios y a su perseverancia de 15 días, nosotros volvimos al camino. Entonces, vean, hermanos, ella tomó ¿qué? En ese tiempo tomó el sacerdocio, y fuimos alcanzados, ¿quiénes? El verdadero sacerdote, que es su servidor, y empezamos ¿qué? A poner nuestra vida en orden, como Dios quiere. Entonces tienes que identificar esto, querido hermano, querida hermana. Lo tienes que identificar y tienes que trabajar en eso, porque te tienes que reproducir. ¿Amén? Y no los estoy regañando, queridos hermanos, de verdad, o sea, se los digo con mucho amor, porque tenemos que hacer la misión que Dios nos mandó a hacer. Es una misión que Dios nos mandó a hacer. ¿Amén? Dios fue quien nos colocó, así como a la luna, Dios nos colocó ahí, hermano. Si tú estás en esta congregación, hermano, Dios te colocó aquí, Dios te puso. Y mira, muchas veces andamos buscando en qué congregación, así como el hermano Rodo, algunos años, ¿sí? Tenemos 16 o 17 años aquí en Cuatro Vientos. Andábamos buscando en cuál me gusta, cuál me... No, hermano, si Dios te puso en una, si andas buscando, si Dios ya te puso, ya quédate ahí, hermano. Ya quédate ahí. Dios se mueve en todos lados, hermano. Dios se mueve en todos lados. En su infinita misericordia, Dios se mueve. Pero se mueve más, escúchame, se mueve más en lugares donde hacen su voluntad de Él. Sí se puede mover. A ver, miren, aquí quiero no crear confusión. Por ejemplo, hay pastores, yo no hablo mal de los pastores, mis respetos, porque Dios nos puso ahí. Pero si Dios nos puso ahí, bueno, esa es mi pregunta mía, no de ustedes, es mía. Si hay un pastor un pastor que lleva un rebaño, que fue ya de casado y conociendo de Dios, adulteró, fue un adúltero, dejó a su esposa y se quedó con esa mujer, ¿va a ser bendición? Yo pregunto, no me conteste, no me vamos a hacer eso. Pero Dios se mueve. ¿Sí me entiende? O sea, tal vez no es el mejor pastor, pero Dios se mueve. Pero no es por qué. No es por el pastor. Es por su misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Y porque hay alguno en esa iglesia que es justo, que es santo de verdad. Y está orando por su pastor y está orando por la congregación. Entonces vea cómo Dios colocó a la gente. Y nada es para siempre, queridos. Va a llegar un tiempo, yo puse de ejemplo, pastor así, y va a llegar el tiempo en que Dios va a ¿qué? Va a quitar. Pero tiene que también tener ¿qué? Una autoridad. Y a mí me da gusto, hermanos, a veces yo siento orgullo, hermanos, por la vida de mi pastor Rolando, porque está bajo autoridad. Tiene un pastor y pastor. Nuestros pastores tienen un pastor. Y están bajo autoridad, bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad de sus pastores. Los conocemos, los que hemos ido a Samar. Amén, los conocemos. Me da gusto, hermanos, porque se mueve el Espíritu de Dios.
Hoy que no estuvieron, porque bueno, estuvieron, se movió el Espíritu Santo. Vean, se movió el Espíritu Santo. Es lo mismo en las demás, en la otra iglesia que yo les decía, el ejemplo. ¿Se va a mover Dios? Sí, se va a mover Dios por su misericordia. Porque hay uno o dos o tres que han identificado para qué los puso Dios en ese lugar. Pues al igual que la luna y el sol, hermanos, fueron puestos por Dios para algo, nosotros también fuimos puestos en esta congregación para algo. Para algo. Y por supuesto que todos tenemos que estar bajo autoridad. Y es un ejemplo bíblico. Es bíblico. El Señor Jesús le obedecían las olas, le obedecía el mar, le obedecían los demonios. ¿Por qué? Porque estaba bajo sujeción el Señor Jesús. El Señor Jesús estaba ¿qué? Bajo la sujeción. Y nunca dijo yo. Decía, el Padre me ha dicho. Y lo que me ha dicho el Padre, y lo que yo he visto al Padre que Él hace, ¿yo qué? Yo hago. Entonces aquí hay varias cosas, ¿sí? Estaba bajo autoridad y veía que el Padre cómo actuaba, y así actuaba Él. Entonces, si nosotros vemos cuál es el actuar de nuestros pastores, mínimo de nuestros líderes, tenemos que ser imitadores. Y Pablo lo dice, ser imitadores. Fíjese cómo se atrevió ese hombre. Dice, ser imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Entonces se atrevió él a decirlo. Yo no me atrevo, pues, hermanos, a veces, hermanos, imítenme, o sea, yo humildemente creo que me falta mucho, pero Dios me ha puesto para algo y trato de hacerlo excelente, porque acuérdense que lo podemos hacer bueno, ¿sí? Lo podemos hacer bueno, lo podemos hacer malo. ¿Qué dijimos que era para Dios? Lo excelente. Voy de arriba para abajo. Lo bueno, lo mejor y lo excelente. Lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer bien, pero lo excelente es para Dios. Es para Dios. Si nosotros los que estamos al frente le servimos a ustedes, hermanos, es porque le estamos sirviendo a Dios. Y eso es lo que hace alguien que sabe para qué fue puesto. ¿Para qué fuiste puesto aquí? Para servir, sirve. Y lo vimos aquí, no sé si lo vimos aquí o lo vamos a ver. No, bueno, lo vamos a ver. Ahora, vamos a otra parte bíblica, hermanos. A otra parte bíblica. Igual es capítulo número 12, pero de Romanos. ¿Ya lo tiene? Versículo. No. Uno. Ya. Hermanos, que nadie salga. Me robaron los romanos en mi Biblia. Los libros de la Biblia. 12. ¿Verdad? Lo primero que decir. 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación a vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense en sí como cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y miembros de los unos con los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese con fe, con medida de fe, y si el servicio, de servir, y si el que enseña, enseñanza, y el que exhorta, en exhortación, ¿sí? El que reparte con liberalidad, que preside con solicitud,
el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir ¿qué? Lo bueno. Lo bueno. Ahora hay varias cosas aquí, miren. Dice esta parte de la Biblia, hermanos, que Dios formó profetas, apóstoles primero, después profetas, después maestros. Ahí en maestros, hermanos, están los pastores. Amén. Ahí en maestros están los pastores y todos los que enseñamos. Amén. Todos los que enseñamos. Y también dice que a los que oran por la gente, a los que ayudan, a los que administran, ¿sí? Y aquí también en la administración, hermanos, pues están nuestros pastores. Está, por ejemplo, la hermana Luz, que administra las arcas. ¿Sí? Está, por ejemplo, su servidor, mi esposa. Administramos las ofrendas de los niños. ¿Sí? Ahorita se está juntando de la luz. O sea, ¿somos qué? Somos los administradores. Amén. Entonces también dice los que tienen algún don, ¿sí? De lenguas, dice. Entonces, bueno, vamos a ver primeramente en cuanto a lo que dice aquí la palabra de Dios. 1. Justificación y santificación. O sea, ¿para qué te ha puesto Dios? Para la santificación y la justificación. Primeramente tuya y después ¿para qué? Para los que te rodean. Por eso dice justificación y santificación. O sea, por ti es que la demás gente es bendecida. Ya pusimos algunos ejemplos con algunos de mis hermanos, ¿sí? Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, hermanos, de donde yo estoy, hermanos, está en peligro de desaparecer, hermanos, tiene años, hermanos, en peligro de desaparecer. Ahorita se están peleando el hueso por querer tener el poder del sindicalismo. El gobierno le quiere poner un fin al sindicalismo. Y si nosotros como sindicatos nos estamos peleando entre nosotros, pues para el gobierno va a ser más fácil desaparecernos. Entonces yo, hermanos, estoy orando y le digo al Padre, humildemente me acerco a él y digo, Señor, ten misericordia, Padre. Muchos de mis compañeros, Señor Dios, mucha gente que yo quiero, Señor, mucha gente que es amada por mí, que es estimada por mí, Señor, trabajamos en el instituto, Señor. No permitas que desaparezca, Señor Dios. Padre, por favor, Señor Dios, provee lo necesario para que lleguen nuestros pagos, Señor Dios. Y estoy ahí, hermano. Entonces, si por uno, hermanos, Dios hace misericordia, imagínense, hermanos, si fuera un grupo del 50% de los 4,000 trabajadores que hay en el instituto, sin contar antropólogos, sin contar a investigadores, sin contar a los que hacen lo administrativo y los de altos medios y los de altos mandos. Imagínense. Entonces, si la mitad de esa gente, hermanos, empezáramos a orar a Dios por el bienestar y porque entendiéramos, porque Dios nos puso para algo. Amén. Dios nos puso para algo. Entonces ahí tenemos que hacer. Entonces nosotros somos ¿qué? Los que hacemos la justificación y la santificación. Dios te puso para algo. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Amén. El pensamiento y compromiso es lo que viene en el versículo número 2. Pensamiento y compromiso. ¿Sí? Dice amén. No os conforméis a este siglo, sino transformados. ¿Hay un qué? Hay un pensamiento, nos tenemos que transformar, queridos. Amén. Eso es bíblico. Dice pensamiento y comportamiento. O sea, si nosotros nos comportábamos de una forma, ahora ya somos diferentes. A ver, hermanas, a ver qué tanto han cambiado. ¿Cómo hacías cuando alguien te agredía o agredía a tus hijos? Y empezabas ¿qué? Empezabas a querer golpear a la persona que lo agredía, ¿sí o no? Y ahora ¿qué? Ahora que ya estás en Cristo, como que ya no dices groserías, ¿sí? Y empiezas a ver, Señor. Empiezas a tener el entendimiento, ¿sí o no? Entonces para eso fuiste llamado. Pero hay gente abusiva, ¿eh? Pero igual, o sea, sí, también por eso tenemos que estar orando. Porque decimos, ok, actúo como cristiano, pero pego como católico. ¿No? Sí, porque así a veces es. Por eso les decía yo que era más fácil antes, los discípulos de qué? Del Padre. David, ¿qué hacía? Padre, voy a la guerra.
Padre, los vas a poner en mis manos, los vas a entregar. Y decía el Padre, será más fácil, ¿no? Fuerte, vigoroso, hombre de guerra, ¿sí? Pues fácil, rápido los acababa, ¿sí? Y aparte porque el Señor estaba, pero ahora ya es más difícil, ahora ya no nos podemos agarrar a patadas, hermano. Sí podemos, porque sí podemos, yo no. A ver, ¿quién dice? ¿Cuántas veces no se nos ha encendido así la sangre? Y decimos, no, mira, lo agarro, lo achicaro, lo bajo, yo lo pateo, ¿sí o no? No, hermanos, ya no. Entonces, nuestro pensamiento, ¿sí? Y nuestro comportamiento tiene que ser diferente. Para eso fuiste llamado, para eso fuiste puesto. ¿Amén? Entonces, yo sé que está dando mucha vuelta tu mentecita, ¿no? Pero bueno. Otra, hermanos, el versículo número 3, humildad y autoconcepto. Humildad, aquí dice que debes de ser, ¿qué? Debes de ser humilde. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté, ¿qué? Que está entre vosotros, que no tengas el más alto concepto de ti mismo que debes de tener, sino que piensa en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno de nosotros. O sea, igual, hermanos, aquí tenemos que tener humildad. No te sientas muy, no te sientas muy. O sea, sé humilde. O sea, si eres capaz, qué bueno, pero sé humilde. Relájate, tranquilo. ¿Sí me entiendes? Entonces aquí habla también de una humildad y un autoconcepto. O sea, tú tienes el concepto de que eres triunfador, de que lo puedes hacer. Por eso vienen que también a veces que los escalafones en nuestros trabajos. O sea, podemos hacerlo. Dios te puso para eso. Dios no te quiere para que siempre estés igual. O sea, imagínate, hermano, no estés igual como en un trabajo. Cuando tú entras a un trabajo, ¿qué es lo que te mueve a subir de puesto? Tener más dinero, ganar más, ¿no? Igual aquí, hermano. Igual aquí, tú tienes que tener ¿qué? Tú tienes que tener un concepto de ser más enriquecido por Dios a tu vida y a tu familia. ¿A poco nunca te has visto, querido hermano, querida hermana? ¿Nunca te has visto, hermano, ahí en una situación que de repente venga un enfermo, o veas un enfermo que se está ahí, que vamos a poner un ejemplo trágico ahí, lo atropellaron, no hubo sangrado, pero está ahí convulsionándose. No te ves, hermano, ahí viendo y llegando, y en el nombre de Jesús, declaro vida. En el nombre de Jesús, todos sus huesos, todas sus arterias, todo su corazón, todas las cosas. ¿No te ves, hermano, orando ahí? Usada por Dios. ¿No te ves, hermano? O sea, no tienes esa dimensión, hermano. ¿O cómo te ves, hermano? ¿Cómo te ves nada más así siendo un espectador y hacerte de lado o irte? Lo hemos hecho. Porque de repente vienen los que organizan, déjenlo respirar, eso no. Pero nosotros tenemos el poder y la autoridad. En nuestra boca está el poder de vida y de muerte. Y si en ese momento yo declaro vida, ¿te va a respaldar el Padre o no te va a respaldar el Padre? Pero hay un requisito. ¿Para qué te puso Dios? Te puso Dios para que le alabaras, para que le bendicieras, para que rindas tu vida. Por eso es que el primer capítulo dice, el primer versículo dice, ¿sí? Ahí dice, ¿por qué dice? Dice, así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, uno dice que presentes vuestros cuerpos en sacrificio, digo, algún requisito. Si tu vida íntima no está relacionada con el Cristo, no está relacionada con el Padre, no está relacionada con el Espíritu Santo, no va a pasar nada. ¿Para qué te puso Dios? ¿Para qué me puso Dios entonces? Entonces lo primero que tengo que hacer es pues empezar con estos principios, ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo, vivir como Él quiere que yo viva, y el Señor te va a responder. El Señor te va a responder. Amén. Entonces, por eso te puso Dios, para eso nos puso Dios. El versículo número 4, para la funcionalidad, pero que es muy compleja, para que funciones. Y por eso yo les decía en un principio, actívate, hermano, hay que activarnos.
Dios no nos puso para que estemos sentaditos nada más. No, mucha gente necesita de nosotros. Actívate. Actívate, hermano. Amén, eso es lo que dice el versículo número 4. La funcionalidad. O sea, tienes que funcionar. El versículo número 5, hermanos, dice que ¿qué? La unidad y la cooperatividad. O sea, dice que nos ha unido para algo. Amén, que nos ha unido para algo. Entonces, la unidad, hermanos, y la cooperatividad. O sea, tenemos que cooperar. Amén. El versículo número 6, hermanos, el versículo número 6 dice la diversidad y complejidad. O sea, hay diversos dones. Amén. ¿Quién tiene el don de sanidad? A ver, alguien levante la mano. ¿Quién tiene el don de sanidad? Amén. Amén. 1, 2, 3, 4. El don de echar fuera un demonio. Amén. Amén. A los mismos casi. El don de... ¿En dónde te escondes? El don que te vas a esconder porque te escondes de repente. No, hermanos, déjame decirte que a todos, hermanos, nos ha dado Dios algo. Si ya sean de sanidad, si ya sean de profetas, ¿cuántos tienen don de lenguas aquí? Amén. Don de lenguas. Amén. Bien. O sea, muchos de nosotros no tenemos nada. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está sucediendo? No tenemos nada. Y entonces, pero a veces sí presumimos. No, es que yo soy hijo de Dios y... Todo esto tiene un porqué. Todo esto tiene un porqué. Dios te puso aquí en esta iglesia. ¿Tú crees que es una coincidencia también que estés viviendo en ese lugar, en esa colonia? Porque a ti se te ocurrió. Todo está bajo la mano de Dios, hermano. Todo está bajo su pensamiento de Dios. Dios te puso por algo. Dios te puso por algo. Mira, hay políticos que son buenos políticos y que toman a veces un cargo y ayudan. ¿Tú crees que nada más a esos los puso Dios por eso? A todos. Y no todos ejercen lo mismo. ¿Siempre qué? Siempre para acá, ¿sí o no? No, pues se presta, ¿no? ¿Y quiénes son los primeros? Los diputados y los senadores. No se saben las leyes. Les dices cuál es el artículo de la educación y no saben. ¿Quién me mandó una vez un reportaje? No sé cómo es eso. No saben del artículo del trabajo, del artículo de la energía. No se lo saben. Ah, pero si legislan, ¿no? Si legislan, si dicen, ¿saben qué? Vamos a levantar el precio de la gasolina. ¿Saben qué? La luz. ¿Saben qué? Impuestos. Súbele más al IVA. Súbele, ¿cuánto cobramos? Se cobraba el 10%, no, súbele el 16%. ¿Quién vota? Y todos. No siempre, no todos para siempre, hermanos. Algún día se van a ver la necesidad de ¿qué? De ser ciudadanos. Pero ¿sabes por qué ya no va a pasar? Porque se dieron cuenta de que estaban haciendo mal informados. Tal vez su generación de ellos no va a tener ningún problema. Y la generación de que sigue, a lo mejor tampoco. Pero ¿qué me dices en un futuro? Porque lo que tú siembras, eso es lo que vas a cosechar. Y entonces esto, hermanos, también nos sirve ¿para qué? Para que nos acuerdemos que como administradores que somos, también tenemos que administrar bien las cosas. Y también tenemos que ser sembradores. Ser sembradores, así es. Como yo les decía, por ejemplo, el viernes a mis hermanitos, yo les decía, los poquitos que nos reunimos, en un principio de Dios, hermanos, que viene en Corintios, dice que nadie dé por necesidad, ¿sí? Que nadie dé por necesidad, sino con un corazón limpio, un corazón agradecido, porque Dios ve el corazón. Y rápidamente nos vamos a las ofrendas, con Caín y Abel. Cuando ofrece Caín y ofrece Abel, ¿quién ve? Cuando el Padre ve la ofrenda de cada uno, ¿sobre cuál se va? Sobre el que lo dio de corazón. Muchos decimos, es que al Señor le gustaba la carnita, no le gustaban las verduras. No, hermano, si
sino porque vio la disposición del corazón. Sí, porque a veces decimos, es que al Señor no le gustaban las verduras, y tú quieres que a mí me gusten las verduras, ¿no? Así decimos los esposos, ¿sí, no, hermanos? Cuando buscan la economía y le ponen ahí verdura al esposo, ahí dame carne, ¿no? Espero que no sea su caso. Gloria a Dios. Yo lo dije por el viejo Rodolfo que ya murió. ¿Amén? Porque así es, hermanos, ¿ah? Entonces, vean, hermanos, entonces en el versículo número 3 vemos la unidad, ¿sí? Vemos la diversidad de dones también en el capítulo número 6. Y en el 7, hermanos, la dedicación y el compromiso que tenemos que tener. Dedicación y compromiso, porque dice, el que profetiza, ¿sí dice así? Profetice. El que da, dé, ¿sí? El que también, por ahí ya me perdí. Dice, que todo sea, ¿qué? El amor sea sin fingimiento, cuando más arriba dice, si en el 7, o si de servicio, pero ese es el 6, queridos. El 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, pues así, ¿no? Uno es conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, o el que exhorta, ¿sí? Con exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. O sea, ¿trae qué? Trae un porqué y trae un para qué. ¿Sí? Trae un porqué y un para qué. O sea, ¿con qué? Con misericordia, dice que ¿qué? Con misericordia y con alegría. Entonces vea que ahí hay diferentes dones. Ahí hay diferentes. Por ejemplo, nosotros ¿con cuál nos identificamos, hermano? Como iglesia, porque tú eres parte de Jesús. Tú eres parte de la iglesia. No te hagas de menos. No nos hagamos de menos, hermanos. La palabra de Dios es para nosotros. O sea, si tú estás aquí es porque Dios tenía esta palabra para ti. ¿Sí? O sea, no es una coincidencia, hermanos, que hoy hayas venido. O sea, es real. Le interesas a Dios. Le interesas a Dios. Dios tiene puestos sus ojos y su mirada en cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para nosotros, como iglesia. ¿Para qué nos puso? Tenemos que activar nuestro ministerio. Tenemos que activarlo. Hay mucha necesidad, hermanos. Hay mucha necesidad. Yo les decía, incluso entre nosotros, hermano. Hay veces nos duele aquí, nos duele aquí. ¿Tienes el don de sanidad, hermano? Pues, amén. ¿Tienes el don de organizar? Pues organiza, hermano, organiza un café, invítame a tu casa a tomar café. Ese es un don, queridos, de verdad, porque mira, no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? No les voy a tener a mi casa, van a hablar. ¿Hablaron mal de Jesús? Hablaron mal de Jesús, hermano. ¿Tú por qué te sientes más importante que Jesús, que nadie va a hablar mal de ti? Es parte de, querido hermano. ¿Van a hablar mal de nosotros? Nos van a mal mirar a unos de casa, hermano. Y es bíblico. Jesús, cuando empezó su ministerio, sus hermanos no querían andar con él. En las bodas de Caná le preguntaron, ¿vas a ir? No, todavía no es mi hora. Así les dijo. No les dijo que no. Les dijo, no, todavía no es mi hora. Y entonces, ¿qué hicieron? Vámonos antes de que vayan. Sí, no lo querían. Entonces, tus mismos hermanos no te van a querer. Vas a ser el patito feo. Pero porque eres justo, porque eres fiel, porque eres equitativo, porque eres santo. La gente va a rechazar siempre, hermanos, la santidad. Así como los santos rechazan lo malo, así los malos rechazan lo bueno. ¿Por qué la gente te rechaza? Porque eres santa, porque eres santo, porque eres hijo de Dios. ¿Por qué te tienen envidia? Porque al pueblo de Israel siempre le han tenido envidia. Siempre. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento, hermano. Todo sobre Israel. Todo sobre Israel. Porque Israel era el pueblo privilegiado. Tú eres el nuevo Israel.
Tú eres el nuevo Israel, un pueblo que no era pueblo, una nación que no era nación. Dios los vino a constituir hijos y herederos, y juntamente coherederos con Cristo. Entonces así es, hermanos, la gente te va a tener envidia, pero no te preocupes, el que habita bajo, ¿qué? El abrigo del Altísimo. Hasta te lo sabes de memoria. Ve, pues toma eso, hermano, hermana, tómalo. Dios te puso por algo. Y así es. ¿Qué hizo con Saúl? Lo puso Dios como rey, porque el pueblo quería que fuera rey. Querían un rey. Esto es otra enseñanza. ¿Sí? Pero ¿quién lo desecha? Porque hizo qué? Hizo lo que no le tocaba que hiciera. ¿Amén? Aquí hay algo bien importante. Aquí hay algo bien importante. Queridos hermanos que están en el ministerio, ¿por qué te quieres meter en el ministerio? Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Hace ratito en la mañana cuando empezamos, una nena estaba ahí, Valeria. No estaba ministrando. Yo dije, voy a ir, pero voy a decir, hija, ¿por qué no estás ministrando? Súbete a ministrar. Pero vi a Betsa, que estaba también ahí. ¿Quién es la líder? Entonces dije, bueno, por algo no está arriba. No me metí. De repente mis hermanos de oración, de intercesión, están orando y yo no me meto. ¿Por qué? Porque ellos saben, o sea, ellos fueron puestos por algo. Que están bajo autoridad, bueno, eso es otra cosa. Aquí es donde quiero que entendamos también algo bien importante. Que somos los administradores y que tenemos que estar bajo autoridad, también es algo bien importante. Todos tenemos que estar bajo autoridad, aún estemos en el ministerio que estemos. Ahorita no está el pastor. Yo te puedo decir, no, ¿saben qué? Vamos a bailar por carnona, hermano, ¿no? Y de repente algunos en la carne, ¡ay, gloria a Dios! Ahora sí con las patitas, ¿no? Pero alguien se va a acercar porque Dios lo puso, pero no, eso no es lo correcto. ¿Por qué? Soy el que mando ahorita. ¿No está el pastor? ¿Qué? Tengo autoridad y usted cállese y se me somete. ¿Verdad? Qué fácil es, ¿verdad? Pero no, por eso tenemos que tener humildad y tenemos que estar bajo una autoridad. Y nuestra primera autoridad es ¿quién? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y la segunda autoridad que, bueno, en mi caso, por ejemplo, ¿quién es? Es mi pastor. Voy a decir, es mi esposo. Cálmese, Ya se balconeó. que no es cierto, ¿eh? Nuestros pastores. Mi autoridad. Mi pastor. Una vez alguien me criticaba muy feo, hermano, porque cada movimiento que yo iba a hacer en el trabajo, a veces yo venía y le consultaba al pastor. ¿Qué cree, pastor? Que hay una plaza para concursar acá. ¿Cómo ve? Pero hay que hacer esto y esto. O sea, también le decía, ¿por qué? ¿Sí? Sí, Juan. Hubo una ocasión que me dijo, no, hijo, no entres. Y hubo un hermano que me criticaba mucho, me decía, bueno, tú vas a estar. Fíjese cómo me dice, hasta porque te vas a echar a un aire. Sí, yo todo le pedía permiso al pastor, pues es que es mi autoridad. Es una forma de honrar a nuestra autoridad. Entonces todos tenemos que tener que estar bajo autoridad. Todos tenemos que estar disciplinados. Por ejemplo, mi hermano que está en una corporación, ¿tú también estás en una corporación? No. Pero mi hermano que está en una corporación sabe lo que es una disciplina. Lo arrestan y se tiene que arrestar. Y no es de que no quiera. Va en juego nuestro sueldo. ¿Aquí qué va en juego? La vida eterna. La santidad de Dios. Tu obediencia. En la obediencia hay bendición. Entonces tenemos que estar ¿qué? Bajo autoridad. Todos y cada uno, pero también tenemos que respetar. Yo tengo que respetar los demás ministerios. Aunque yo tengo la autoridad de Dios y tengo la autoridad de nuestros pastores, soy el copastor, no tengo que meterme en los otros ministerios. Respeto. Y muchas veces también eso trae problemas a la congregación.
Y aquí hay algo que, un punto bien importante, nuestros niños. Miren, hermano, con mucho amor. Si usted no le enseña a sus hijos que tienen que estar bajo la autoridad de sus maestros, no vamos a avanzar mucho en cuanto a su disciplina y su comportamiento. Porque de repente hay hermanos que hoy no vinieron esos. No, ¿por qué te regañan? No, nada más yo te tengo que regañar. El maestro, ese hermano que se cree, esa hermana que se cree, pero me va a oír. No hagas eso. No hagas eso. Estamos en un lugar en donde debe de haber orden. Dios es un Dios de orden. ¿Amén? Dios es un Dios de orden y Dios también requiere ¿qué? Disciplina. Dios también requiere que estemos bajo autoridad. Entonces enseñémosle a nuestros niños que se sometan, hermanos, a la autoridad del maestro, de la maestra. El viernes, voy a confesar, el viernes bajó molesto, porque no se sometan los niños a él. Porque lo ven jovencito. ¿Qué quieren? ¿Que suban la pastora, la compastora o el hermano todo? A verlos, ¿qué les pasa? Bueno, se tiene que someter porque es maestro. Yo no. Y caso diferente con Betsabé. Fíjese, caso diferente con Betsabé, porque Betsabé, o sea, ¿por qué? ¿Por qué se sujeta? Porque saben que es la hija del pastor. Vean cómo sí saben nuestros chavitos. Sí saben. Pero no, porque le va a decir al pastor y el pastor dice, ¿y qué creen? Pero esa niña es bien linda. No dice, o sea, se queda. Pero sí tenemos que enseñar a nuestros niños que estén bajo autoridad. Entonces, ¿para qué te puso Dios? Te puso para algo, me puso a mí para algo. Entonces, aparte de que yo no me tengo que meter en los demás ministerios, hasta que yo vea algo anormal, porque tengo el pensamiento del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me va a decir, aguas aquí está mal. Y bueno, desafortunadamente o desgraciadamente para algunos hermanos, pues casi soy el administrador de todos los ministerios. Ahora últimamente nada más que se me ha alejado un poquito de lo de panderos. Pero por ejemplo yo veo lo de alabanza, lo de pandero estaba yo, lo de maestros, los cultos, que todo esté en orden, la limpieza. Yo soy administrador, lo hago con gusto. Pero necesito de qué? Necesito de ustedes, de la colaboración del cuerpo, porque ahí dice que todos somos del mismo cuerpo, todos somos miembros de uno solo. Entonces entre todos lo hacemos. Yo solito no he pagado la luz, un ejemplo bien importante, no he pagado la energía, lo hemos hecho ¿qué? Entre todos, aunque sea un pesito, aunque sea 10 pesitos que has traído, hermano, has colaborado, querido, querida. Pues así como ese ejemplo, hermanos, también es lo espiritual, hermanos. Dios quiere que esta iglesia sea fuerte, sea sólida. Si Dios ya te puso aquí, hermano, tienes que buscar para qué. ¿Qué vas a hacer? Y esto, hermanos, o sea, esto tiene mucha enseñanza a la iglesia, hermano. ¿Para qué puso Dios a las iglesias o a la iglesia? ¿Por qué Pablo tuvo que fundar la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Colosas? ¿Por qué? Porque tenía un propósito, hermanos. Porque iba a venir la persecución y iba a ¿qué? Iban a salir todos disparados. Y Dios llamó, a ver si alguien me dice, Dios llamó a Pablo y a quien tuvo un compañero. Bernabé. Para que fueran a los gentiles. Y gracias a que Dios llamó a Pablo para que fueran a proclamar la palabra a los gentiles, fuimos alcanzados nosotros. Entonces tenía un propósito. Entonces, ojo hermano, aquí entiéndanlo bien, entendámoslo bien, para que Dios nos puso. Tiene que haber un propósito, querido. Tiene que haber un propósito para que Dios me llame. Ahí en donde estás tú, hermano, para que Dios te puso ahí. Si te mandan porque luego te mandan muy lejos, te mandan lo digo en el buen sentido, las mandan a tiendas muy lejos. ¿Por qué Dios las manda? ¿Por qué Dios permite? Es por algo. Y a veces decimos, ay no,
que no me manden allá, está bien lejos y llego bien tarde. Es por algo, alguien necesita allá de ti, alguien necesita allá de ti. Entonces, hermanos, ¿para qué nos puso Dios? Y Dios es el que nos va a quitar igual. ¿Cómo? Con la autoridad que hay dentro de la iglesia. ¿Quién es el que nos puede quitar de nuestro ministerio? Pastor. Sí, Dios, pero A través ¿a través de quién va a llegar la palabra? pastor. Del pastor y de nuestros líderes. Porque cada uno de los ministerios tiene un líder. Yo, por ejemplo, veo en el líder, en el matrimonio de intercesión, los líderes son los hermanos Mena. Amén, ¿no es así, hermano? En el de pandero, ¿quién es? Verso. Entonces aquí voy a decir algo bien importante. No es porque, por ejemplo, aquí tengo dos hermanas adultas, ya unas damas y unas señoras bonitas, guapas, hermosas, preciosas en el ministerio. Pero Betsa es más pequeña, de edad y de todo. Pero ¿quién puso a Betsa de líder? Dios primero. Pues pastor Dios. Entonces, ¿a quién se deben de someter las hermanas? Aunque ya son casadas y grandes, a la autoridad de Betsa. Obviamente supervisada, porque aquí no hay tanto problema. Le digo por qué. Porque ellas tienen la confianza de que si de repente Betsa hace malas cosas, tienen la confianza de ir con los pastores, ¿sí o no? Porque así es, no, está mal. Esto, o sea, ahí no hay pierde. ¿Por qué? Porque está el enlace luego. Pero por ejemplo en otros departamentos, en otros ministerios, entonces tiene que haber una autoridad. Entonces así es, hermano, Dios nos puso por algo. Primeramente, Dios es el que nos puso. ¿Pero con qué? Con la ayuda de sus administradores. ¿Y quiénes son los administradores? Los pastores. Y Dios va indicando quiénes son los que van a estar ayudándoles a ellos en el ministerio. Entonces, hermanos, unámonos. Dios quiere que nos unamos. ¿Para qué fuimos puestos? ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque hay un motivo, hay una razón. Entonces, queridos hermanos, tenemos que ver cuál es nuestro ministerio, porque muchos de nosotros sabemos enseñar, sabemos dar clases a los niños, pero ¿qué decimos? Para nada, ya con mis hijos me basta. Y lo hacemos en poco. Pero que te dijeran, vas a predicar. Al principio vas a decir, ahora sí van a ver, esto es como predico yo. ¿Humildad? ¿La humildad? Si Dios te está dando el privilegio, hazlo humildemente. Dale gracias a Dios por ese privilegio. Dios te puso más. Si Dios te puso a lavar los baños, hermano, es un ministerio. De ahí empezó Marcos Witt. Por aquellos que luego empiezan a mentalizarse. Ahí empezó Marcos Witt. Marcos Witt quería ser músico, quería ser cantante en la iglesia donde él estaba. ¿Y sabes a dónde lo pusieron primero? A lavar los baños. Ahí empezó, dio su testimonio Marcos Witt hace algunos años. Y vean, hoy cómo canta re bonito, ¿a poco no? Y toca el corazón de Dios con sus alabanzas. Pero primero aprendió ¿qué? A obedecer. Primero aprendió a obedecer. Entonces vean cómo hay varios factores. Por eso les decía yo que esta predicatera hay mucha enseñanza. Disciplina, obediencia, consagración, o sea que tenemos que estar siempre ¿qué? Buscando el rostro de Dios para pedir la santidad, para buscar la santidad, para buscar la santificación de nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar para que